La importancia de los cruces en el trópico medio. En el trópico medio, las razas puras se ven afectadas por la severidad del ambiente, por ende los cruces en el trópico medio toman importancia en la producción lechera. De 15 a 18 litros son los rendimientos de la raza Girolando, que son animales F1 producto del cruzamiento de las razas Gir y Holstein. Este cruce demuestra adaptación y rusticidad a estos climas tropicales. Las vacas de altas producciones lecheras se ven afectadas por moscas y garrapatas. La Girolando tiene resistencia a ectoparásitos y tiene excelente producción lechera. Para producir hay que consumir. Las vacas con altas producciones lecheras requieren más nutrientes, proteínas y energía, y en zonas tropicales es difícil conseguir. El manejo que está tomando importancia es la estabulación completa. El ordeño se realiza bajo techo. Para los terneros hay casas cuna. Los terneros pasan por un tiempo de potrero en la etapa de levante y luego regresan a la estabulación. Las vacas productoras de leche están a tiempo completo en el establo. Los pastos de corte aportan energía y fibra, por eso son utilizados en este sistema de estabulación. Para aumentar cantidad y calidad de forraje, se asocia con maíz. Para obtener buenos forrajes, debemos realizar análisis de suelos antes de establecer las pasturas. A las vacas en producción se les brinda suplementación al momento del ordeño y se ordeñan 2 veces por día. La sincronización por lotes también es llevado a cabo con el firme propósito de tener una producción continua durante todo el año. Otro punto es que las vacas en producción son descartadas luego del 4º o 6º parto. El plan sanitario es importante realizarlo y supervisarlo para poder hacer correcciones necesarias en el momento necesario, si los objetivos no se están cumpliendo. En conclusión, la alimentación está directamente relacionada con la producción lechera, por lo que el uso de pastos de corte es muy utilizado.